Dios les bendiga, amados, y Dios les guarde. En esta hora tenemos la oportunidad de poder compartir un tiempo de la verdad, de la única verdad y absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios. Y les había dicho, ¿verdad?, que iba a estar reunido con parte de los que representan la iglesia, se hacen llamar, ¿verdad?, los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos no me permitieron grabarlo, no me permitieron tener la conversación en vivo, lo cual me hubiera gustado, pero en la realidad es que el punto principal es la salvación de las almas. Y precisamente ese es el propósito, esa es la razón del evangelio. Y no lo permitieron, pero sin embargo voy a compartir todo lo que hablamos para beneficio de todas aquellas personas que puedan ser rescatadas por la verdad absoluta del evangelio. Voy a exponerle a ustedes los puntos que toqué con ellos, puntos que son que debe de ser el firmamento de cada creyente, porque mi amado, déjame decirte que es necesario y puedas entender que la confrontación para este tiempo es el mayor amor que tú puedes tener o expresar. Y mire, hubo unos burladores que realmente es necesario mencionar, no para beneficio de ellos, pero es para que ustedes, pueblo de Dios, definitivamente pueda llegar a despertar de estas personas que manipulan dentro de la iglesia, que realmente su única agenda es destruir y dividir la iglesia. Mira, hubo una persona que escribió bien, sabemos que el espíritu que la gobierna son personas que ahí es que se identifica que son enemigos de la cruz. Y les he dicho, y se los vuelvo y se los explico. Amor mío, dice Jesús que no hay mayor amor que que un amigo ponga la vida por otro amigo. Y se refería a él mismo literal, y lo hizo, pero también a nosotros cuando decimos amor. Entonces, el diablo, usted tiene que saber, tiene que entender, amigo mío, que cuando fue tentado por el Señor, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, utilizó las mismas palabras. Usted tiene que saber que utilizó las mismas palabras. Y eso es lo mismo que sigue haciendo los enviados de Satanás dentro de la iglesia, para detener la obra verdadera. ¿Tú sabes lo que dijeron? No, el circo. El circo. Pues bueno, pues yo no sé si tú eres payaso o payasa, pero aquí no estamos jugando. Otro escribió que sí, el amor, déjate de hipocresía. El amor, yo te voy a decir varias cosas. Tú sabes que ahora mismito el amor mayor que tú puedes tener por un ser humano es velar por su salvación. Ese es el amor verdadero. ¿Tú quieres un amor verdadero? Tú sabes que todos los que están en herejía, todos los que están adorando a los hombres, como es esa falsa doctrina de Mormón, porque es un hombre que se autoproclamó. De hecho, en la página 345 del libro de José Smith, él hace unas alegaciones que van en contra de Dios, mofándose de Dios, de la Trinidad de Dios, y diciendo que Dios tan grande necesitaría ser ¿Cómo van a caber 3 personas apiñados dentro de un Dios? Entonces tú me dices a mí que no hay amor cuando, mire mi amigo, dice la Escritura, Jesucristo hablando en Lucas 16, establece un principio fundamental. La ley y los profetas hasta aquí llegaron, pero de aquí en adelante se va a establecer el reino de Dios. Y dice el Señor, conocerán la verdad y la verdad los va a libertar. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que van a conocer la verdad porque por arte de magia, porque se les va a aparecer? Dios hace obra y se les revela y se le manifiesta. Pero ustedes han perdido la perspectiva de lo que es el evangelio del Cordero de Dios. Y necesita mucho pueblo despertar de la sociedad, despertar de las conductas aprendidas por el mundo y de los sistemas que lo que buscan es, como esas personas que escribieron el amor y eso, tú sabes que lo que buscan es amordazarte la boca, que tú te quedes callado, que tú seas indiferente. Pero el evangelio verdadero, cuando tú conoces las escrituras, tú te das cuenta que, como enseñó el apóstol Pablo a Timoteo, antes de que Timoteo fuera enviado a ministrar la iglesia del Cordero, fue una encomienda precisa. Y la encomienda que fue es
está preparado para contender, presentar defensa del evangelio, porque ya sabía que por el mundo había sido esparcida los falsos profetas, falsos maestros, porque había sido esparcido el engaño, la falsedad. Entonces, la pregunta aquí es, dice el profeta Isaías, y dicen otros escritos también, lo validan. ¿Cómo podrán conocer la verdad si no tienen quien les diga la verdad? Y tú te crees que eso va a pasar si tú no hablas, y se habló con amor, con respeto, mira, le tenía de todo, porque así hace, ahí lo tengo, y para la gloria de Dios, agua, galletas, vasos, garras de proteína, todo eso, porque la guerra mía no es contra los hombres, es contra Satanás y contra lo que representa el imperio de las tinieblas. Esa es la guerra de todos los hijos de Dios. Nosotros tenemos un enemigo, pero ese enemigo toma posesión y control de las mentes bajo la mentira y el engaño. Y solito no se va a ir. Solito no se va a ir. ¿Ves? Y ahí es donde muchos erran. Y donde evidentemente, si tú prestas atención, te vas a dar cuenta que el espíritu de Satanás está más metido dentro de la iglesia, fundándonos el amor y el amor al prójimo. Mire, mi hermanito, el amor al prójimo empieza con la verdad, porque dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dice, pásale la mano, no dice, llévate bien con él, acepta su error, su herejía, acepta todo lo que te digan, porque, pues déjame decirte que por tu insensatez, tu ingenuidad, es que muchos se están perdiendo. Y tú dices tener amor, ¿verdad? Pero eres un hipócrita quienes se expresan de esa manera porque no tienes ni tan siquiera el amor genuino, que es para poder confrontar la verdad, la mentira con la verdad. Tan sencillo como eso. Ahora, habiendo dicho ese punto, voy a discutir algo bien sencillo con ustedes, a manera de instruir a aquellos que estén interesados realmente en cómo abordar este tipo de temas para con todo. O sea, mira, el primer punto que usted debe de saber, hijo de Dios, creyente, es cómo llegan las escrituras, cómo llega la Biblia, cómo llegan las palabras. Mira, dice la Biblia en Deuteronomios 19, déjame validar que eso sea así, en Deuteronomios 9:10. Y hay otras áreas más donde Moisés lo dice. Dice que el mismo Dios, con el dedo de Dios, escribió en unas tablas las leyes y escribió todo lo que él quería establecer moralmente. Fue Dios el primero, Dios personalmente, en el monte Sinai, allí con Moisés cara a cara. No fue Moisés que escribió, él luego escribiría, pero primero el que dio testimonio y ejemplo fue Dios. Dios con su dedo escribió en unas tablas de madera. Luego fueron rotas, Dios las vuelve, las escribe y se las entrega a Moisés. Entonces, teniendo ese primer fundamento, luego de eso, Moisés escribe los 5 libros que son considerados el Pentateuco, que para los judíos es pues la Torá, me parece. No estoy muy específico claramente ahí. Pero dentro de los 5 libros de Moisés se encuentra, yo diría, el libro más importante de todos, que es el Génesis, porque habla de los orígenes, ¿ves? Y eso no se lo reveló ningún panchacarequeso, ninguna persona inventando. Eso fue el mismo Dios que se lo habló allí. El mismo Dios que posiblemente hasta lo escribió, ¿ves? Y si no, se lo dio a Moisés. Ahora, ¿quién es Moisés? ¿Tiene testimonio Moisés de haber existido? Sí. ¿Por qué? Abrieron el Mar Rojo, caminaron 40 años en el desierto y todos los vecinos, asirios, Grecia, todos ellos temían al pueblo de Dios por la gloria que se había expuesto en el Mar Rojo, porque la historia corrió desde los egipcios hacia todas las naciones vecinas, que Dios había hecho milagros, había enviado las plagas, Dios había hecho esto, o sea, que ya vamos bien, porque lo que está contado en la Biblia, hay historiadores y hay evidencia que sí ocurrió, ¿ves? Bueno, esa es nuestra fe, esa es la fe, pero no se queda una fe, porque eso es lo que me gusta de Dios, eso es lo que me encanta del Dios verdadero, que él primero no es ningún payaso, él no está jugando. Segundo, que hay evidencia
que muestra que lo que está escrito por los profetas aquí, todo pasó. Pero bueno, vamos a ir continuando con desarrollando el punto que queremos dar. El primer punto que les estoy ofreciendo a ustedes, pero eso contrarresta cualquier doctrina, porque los testigos de Jehová están agarrados de mormón también. Y cualquier herejía que se inventen, es que ¿tú sabes de dónde viene la herejía? De uno que se metió, de un hombre que se metió a doblar las escrituras, a decir que tuvo una revelación de Dios. Pero ¿acaso ustedes no leen la Biblia? Que el apóstol mismo estableció y dijo, mira, si acaso un ángel viniera y les hablara un evangelio distinto al que yo les hablé, ténganlo por anatema. Entonces, eso no fue lo que pasó con José Smith, que un supuesto ángel se le apareció y él quiere reinterpretar toda la Biblia. Tú estás loco. Mira, ¿tú sabes cuántos profetas tiene la Biblia? Tiene como, vamos a ponerle, yo no los he contado bien, pero ponle como 14, 10 profetas. Ahora, la pregunta que te debes de hacer, que fue la misma pregunta que yo les lancé a ellos, ¿esos profetas en algún punto se contradicen? Eso es lo grandioso de la palabra, de nuestra Biblia. Lo grandioso es que ninguno de esos profetas, cuando tú vienes a ver, tenían un propósito. Escucha bien. Y se los he dicho a la iglesia. Escucha bien. Alíñate a lo que el Espíritu enseña. Todos esos profetas tenían una misión, una visión. Y profetizaban para mantener al pueblo de Dios delante de Dios. O sea, para mantenerlos ordenados. Ellos profetizaban de la calamidad que iba a venir, el juicio que iba a venir de Dios, por cuanto se habían apartado de los caminos. Y todos esos profetas lo único que buscaban era devolverle el corazón de los hombres a Dios. Adicional a eso, profetizaban sobre el fin del tiempo y lo más hermoso, cada uno de ellos en algún punto profetizó y habló de Jesucristo. Y el profeta que más abundó y específicamente describió la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue Isaías. Cuando él describe a María, describe la Virgen, describe el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, describe sus eventos, describe que va a ser traspasado, describe cómo iba a morir. El profeta Isaías fue el más certero o el más que abundó. Joel abundó del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te pones a ver, tienen una consistencia y tienen un propósito que se alinea. Entonces, no puede venir cualquier mequetrefe, llamándose profeta, para venir a hablar algo contrario de lo que ya evidenciado está, porque Jesucristo vino. Jesucristo marcó la historia. Jesucristo hizo historia, se estableció la misma historia, da testimonio de que Él habitó en la tierra cuando dicen antes de Cristo, después de Cristo. Por tanto, ¿qué vino Jesucristo a establecer? Jesucristo hablando dice que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él hablaba todo lo que el Padre le daba a que hablase. Entonces, todos los apóstoles, porque eso fue lo que les dije a estos muchachos, mira, dice Lucas 16:16, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Qué te dice eso? Hasta aquí se acabó, hubo un tiempo que se acabó. Se acabó la ley y los profetas de la manera en la cual lo mostré de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora comenzaron los apóstoles. Ahora es el tiempo de los apóstoles. ¿Para qué? Para establecer la iglesia, para establecer el reino de Jesucristo, para establecer la reconciliación de los hombres con Dios. Entonces, pero no se queda ahí. Jesús dio una doctrina. Entonces, tú me dices a mí que va a venir cualquier pelagato ahora, que tuvo una mega revelación, un hombre. Entonces, ¿tú te crees que Dios va a enviar a alguien para contradecir a su hijo? ¿Tú te crees que Dios va a enviar a alguien que va a contradecir a alguno de sus siervos los profetas? Por favor, ese es el espíritu que tanto hemos sido advertidos, el espíritu del error, el espíritu del demonio. Y me hizo entender, en la noche, el Señor, me hizo entender el espíritu de Dios. Esos son los que están adorando a la bestia. Lo que pasa es que estamos esperando un evento que se va a manifestar, sí, pero que si va a ser literal así, yo te estoy diciendo que por el Espíritu Dios me está mostrando que ya muchas de estas cosas se están cumpliendo. Porque ahora mismito están adorando a la bestia. ¿Tú sabes por qué ya son adoradores de la bestia? Porque le han creído una mentira y están adorando a Satanás. Eso es lo que llama la Biblia, que están adorando a Satanás, creyeron a Satanás. ¿Me entiendes? Entonces, no es otra, pero entonces, ¿qué es lo que trato de explicarles? Ellos tienen una mezcla y Dios no hace mezcla. La Biblia es perfecta.
La Biblia no se contradice. Todas las enseñanzas del principio al fin nos va a llevar a un solo punto, a Jesucristo. Punto. Punto. No existe de otra. No me vengas a decir que ahora viene y nace y un hombre tuvo una visión. Mira, esas personas ni tan siquiera les tuve que decir a lo último y en ningún momento de mofa ni de burla. Pero me trataron de hacer un cuento de víctima, de que Mormón nació, el nombre de Mormón fue puesto porque fueron perseguidos y la manera del mundo burlarse de ellos era decirle Mormón. Yo le dije, Dios mío, pero ni tan siquiera ustedes conocen quién fue José Smith, ni tan siquiera conocen lo que él enseñó, ni tan siquiera conocen de dónde salió el nombre Mormón y por qué pasó. Yo le dije, wow, pues entonces ustedes tienen un grave problema porque ni tan siquiera saben a quién defienden. Entonces, y esto es el error, es el espíritu de Satanás. Un hombre aquí en la tierra me va a contradecir lo que Jesucristo, nuestro Señor, el que dio la vida por nosotros, que estableció los fundamentos, pilares de la iglesia, que estableció la doctrina de la salvación, que estableció la doctrina del amor, que estableció y no contradijo, by the way. Quiero que entendamos este punto. Jesucristo en ningún momento contradijo la ley. Jesucristo en ningún momento dijo que era errónea. Jesucristo vino a cumplir la ley. Es bien diferente. Jesucristo no se levantó contra la ley. Jesucristo se levantó contra la mala administración de la ley, contra la mala o la herejía o la blasfemia de la ley. Es diferente. Pero Jesucristo vino a cumplir la ley, porque por esa razón es que nosotros somos salvos. Porque ningún hombre en esta tierra puede cumplir la ley y Dios lo sabe. Pero Jesucristo, Él sí la hizo, Él sí la cumplió. Y en Él hallamos gracia. Ahora, ¿sabes qué? Otra cosa más, que es un punto fundamental. Cuando estas personas hablan, porque tratan de exaltarle al profeta. Mire, mi amado, vuelvo y les repito. Ahí fue donde yo les dije un punto bien crucial. Primer punto importante es, los profetas tenían una sola visión. Ahora llegó el tiempo de los apóstoles para establecer la iglesia. A establecer los hijos que nos multiplicamos. El Cristo se ha multiplicado en muchos, en nosotros, sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y buscamos las almas. Pero anyway, el foco sigue siendo el mismo. Dios no dejó nada incompleto. Porque entre el último apóstol en quedar de pie fue el apóstol Juan. Y a este que le precedió a Pablo, porque el apóstol Pablo murió primero y el último fue el apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan recibe el Apocalipsis, el cual describe desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Lo que habla es de los eventos finales en cómo van a ocurrir. Entonces, si hay una visión completa donde Jesucristo se lo lleva y le habla personalmente, es la revelación de Jesucristo. No es la revelación de Juan, no es la revelación de nadie más, no. Es la revelación de Jesucristo del tiempo final, que se la describió a Juan el apóstol, Juan. Entonces, la Biblia no dejó nada a la suerte. La Biblia tiene un comienzo, pero también tiene un final glorioso. Desconocer de esto es poder admitir cualquier error, cualquier herejía y cualquier tontería que a cualquier hombre le puede ocurrir. ¿O acaso en Puerto Rico no hubo uno que dijo que era el Cristo? Y lo siguieron. Y lo siguieron, muchas personas lo siguieron. ¿Acaso no salió los mitas? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir. Eso es lo que yo le dije a los muchachos. Yo le dije, papi, el único libro que tiene evidencia que lo que dice pasa y se cumple es esto. Es la Biblia. Es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, viene este hombre, yo empecé a leerlo porque obviamente tuve que leerlo un poco, ¿ver? Pero cuando yo empecé a escuchar las estupideces, el tipo, ¿tú sabes lo que hizo? Un copy en gran parte de lo que dice Dios, lo que dice Dios, lo que dice muchas de las cosas que dice el Señor, las tradujo a su forma de hablar, que cuando tú lo empiezas a leer, mire, mi hermano, es enredado. Es una cosa que es enredado. Pero te mezcla, mira, creen en que Dios primero no es un Dios trino. Creen en que son tres dioses. Va a empezar por ahí. Creen en que Dios fue hombre primero, antes de ser Dios. Y evolucionó en ser Dios. Creen que la gracia se recibe, sí, pero también por obra. Si no va acompañada de las obras, no eres salvo. Creen que la gloria va a ser en aumento después de que tú mueras. Y que tú vas a ir a un lugar para un aumento de la gloria después. Y
¿Qué más te digo que creen en lo que enseñó este hombre y otras cosas más que no las voy a traer ahora en este asunto? Entonces, la pregunta es, si partimos del primer punto, en que Dios no es un Dios trino, que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu como Dios, pues entonces tú sabes qué, ya con eso se cae. ¿Por qué? Porque aparte del Génesis, ¿qué fue lo que Jesucristo enseñó doctrinalmente? ¿Qué enseñó Jesucristo doctrinalmente cada vez que él abría su bendita boca? Que él y el Padre son uno. Todas las enseñanzas van acompañadas en algún punto. Que yo hablo lo que mi Padre habla, que somos uno, 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 somos uno. Entonces, el que se levanta en contra de eso ya se levantó en contra de Jesucristo, ya por tanto está descalificado. O se arrepiente o está descalificado, punto y se acabó. Aquí no, esto no es los hombres quieren ser mejor que Dios. Los hombres quieren ser unos hipócritas y congraciarse con el mundo y querer pretender y decir, escudándose. Ay, el amor de Dios dice, mira, menso, ¿entiende? Mensa y menso. Porque de hecho no eres ni menso. Es que realmente estás gobernado por las tinieblas, porque tú lo que estás trayendo es confusión al pueblo de Dios. Y tú lo que estás trayendo es precisamente amordazando nuestra boca para que no llamen al pecado como es. Tú sabías que las lesbianas, si no se arrepienten, no van a entrar en el reino de los cielos, se pudren en el infierno. Tú sabías que los homosexuales, si no se arrepienten y no aceptan al Señor Jesucristo en su vida, si no se arrepienten y se mueren antes, tú sabes que van para el infierno. Al igual los mentirosos, al igual los engañadores, al igual los adúlteros, al igual los que están en práctica de pornografía, al igual los que se echan hombre con hombre, mujer con mujer, además de los que tienen avaricia, de los que son codiciosos, avaros, dice la palabra. ¿Tú sabías que no van a entrar en el reino de los cielos? Que los perros no entran en el reino de los cielos. Papi, no, esto no es un juego, no es un chiste. Déjate de mentiras y ustedes no sean ingenuos, como lo llama la Escritura. La Escritura dice, por favor, levántense y dejen de estar escuchando a estos idiotas, a estos estúpidos, que realmente, de verdad, ustedes no se dan cuenta que los están turbando y lo que están es dividiendo, porque la visión de Cristo es una y seguirá siendo una. Es buscar lo que se perdió. Y no se puede buscar lo que se perdió si tú vienes a pasarle la mano y a pasarle los paños tibios. Sí es cierto que guiado por el Espíritu Santo somos estratégicos. Y sí es cierto que con amor uno hace las cosas, claro está. Pero el amor nunca va a comprometer la verdad. El amor nunca va a jugar con lo que es, como que la verdad, lo que dice. Punto y se acabó. Porque a la que supuestamente el amor comprometa la verdad, ya no es amor. Ya es una mentira. Y eso es lo que necesita entender mucho pueblo. Y dejen de ser ingenuos, porque ahora mismito, metidos allá adentro, y sin hacer lo que tenemos que hacer, que es confrontar las tinieblas. ¿Ustedes aman de verdad? Pues vamos a confrontar a las tinieblas. Vamos a confrontar todo lo que es falso. Cazadores de brujas, llámala como tú quieras. Pero si el amor de Cristo verdaderamente está en ti, no hay un amor. El amor de Cristo se expresó dando la vida de Él para poder alcanzarnos a nosotros. Ese es el amor. A mí no me vengas con otro cuento, porque lo demás, eres un mentiroso gobernado por Satanás. A mí no me vengas con otro cuento, porque el aceptar y el asociarte con las tinieblas te descalifica de ser hijo de Dios. Te hace hipócrita, pero no te hace hijo de Dios. Eres un mentiroso el que practica tal conducta. Se llama lisonjero hipócrita, porque Jesucristo no se vino a ligar con las tinieblas. Jesucristo vino a estar y habitar entre ellos, pero a que se convirtieran las tinieblas a Él. Y Él nunca se convirtió a las tinieblas. Nunca. Él estuvo donde estaban las tinieblas. Allí se movía, porque toda la tierra le pertenece. Pero era para hablar con autoridad la palabra que salva. Y los que creyeren y fueren bautizados, estos serán salvos. Mas los que no, como dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz admirable. Simplemente amaron más los hechos de los hombres que la verdad escritural. Y esos son para los que el lago de fuego y azufre está preparado para Satanás y todos los adoradores de Satanás. ¿Y cuáles son esos adoradores? Los que persisten en seguir en la incredulidad, dándole gloria a hombres terrenales, y los que han negado, como dice la Escritura, con sus hechos, niegan la eficacia de la cruz, del Evangelio de Cristo.
Así que, mire, mi amiguito, déjate de boberías y de estupideces y de estar dividiendo el pueblo. Lo que tengas que decir, 420, apartamento 112, Oviedo, Florida, 32765. Postal físico, aquí son bienvenidos, papito. Vamos a hablar la verdad. Si quieres ser salvo, si quieres recibir libertad y liberación, la palabra es la que ofrece Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, te puede dar salvación y vida eterna. Yo soy un hombre, yo, igual que muchos, somos hijos de Dios que no comprometemos, no negociamos lo que dice la Biblia. La Biblia se interpreta ella misma, es perfecta y tiene evidencia cumplida por los años y de manera histórica que se cumple. Así que es el momento de despertar y dejar muchas cosas que hay que dejar porque es el último tiempo. Ya el Señor está pronto a venir por su iglesia y está provocando, buscando que los hijos de Dios despertemos de la ingenuidad en la que se vive, de la ingenuidad y la indiferencia en la que se vive, por congraciarse por una cultura. José Smith es parte de aquellos que, si no se arrepintió en el momento de su muerte, el cual solo lo sabe Dios, el cual no podemos hacer un juicio en cuanto a eso, pero según el testimonio que dejó escrito y la turbación y lo que plagó, si fuera por eso, pues él mismo ha sido descartado de la salvación, porque lamentablemente es un hereje, simple y sencillamente, llana y sencillamente, sin ningún pelo ni temor a equivocarme, porque el que se levanta contra Cristo es uno, y es el anticristo. Punto y se acabó. El que se levanta contra el Cordero de Dios, en tan siquiera un punto con Jesús, sencillamente es el espíritu del anticristo quien lo gobernó. Punto y se acabó. Como vuelvo y te repito, nunca Jesucristo contradijo a ninguno de los profetas del antiguo pacto. A ninguno. A ninguno. Jesucristo nunca se levantó contra la ley, sino contra los hipócritas que representaban la ley. Aprende eso. Y aprende que Jesucristo es nuestro maestro. La doctrina de Cristo fue la doctrina que los apóstoles predicaron, profetizaron y nos advirtieron. Nos advirtieron que iban a venir ángeles engañadores. Nos advirtieron que Satanás se iba a disfrazar dentro de la iglesia. Nos advirtieron que desde el día principios del apostolado ya se habían levantado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros de la Escritura. Ya está advertido. Pero el problema es que han creído que ellos vienen de una manera y por eso los han cogido desprevenidos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que está haciendo que estas cosas sean denunciadas para que mucho pueblo entienda que ha llegado la hora y la hora es que los verdaderos adoradores, los buscadores del Padre, le van a adorar en espíritu y en verdad. Y una de las formas de adorar a Dios, para que lo sepa, es dando defensa del Evangelio, porque a eso hemos sido llamados. Y para que sepas históricamente, búscate todos los que murieron como mártires por la defensa del Evangelio. Así que la pregunta sería, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Tanto que dices amar a Dios, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Porque si sigues amando más a los hombres que a Dios, es un grave problema. Por eso yo no voy con ese cuento y muchos cuentos ya que los he predicado y los vamos a seguir predicando. Mira, les dije también esta escritura para que lo tengan como fundamento, porque el punto que yo les establecí, ellos se basan en un profeta, pero el Señor Jesucristo dijo que el tiempo de los profetas y la ley, eso llegó hasta Juan. ¡Ay! Porque de ahora en adelante los profetas tenían una misión, que es lo que todavía no entienden. Búscate los profetas del Nuevo Testamento, que era lo que hacen. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu que los profetas de este tiempo lo que hacen es edifican la iglesia. En otras palabras, edifican la visión de la iglesia. Punto. Por eso fue que Dios, Jesucristo, le puso fin a los profetas. De la manera hasta llegar hasta el apóstol Juan. Porque de ahí las cosas cambiaron. Ahí entró el apostolado. Y ya la profesión de profeta iba con otra visión. La profesión de profeta es con la visión de la iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo, de exhortar, de animar, la palabra certera de la ciencia. Ya el profeta está, pues ya tiene un foco. Ya entonces el profeta tiene una visión, un norte. Y cuando se salen de esa métrica
de la métrica que dice la palabra, ya se sabe que no eres profeta de Dios, sino de las tinieblas. Inclusive el que hace milagros, el que sana y todo eso. Porque Jesucristo lo estableció y lo dice como fundamento. Aquí en aquel día me van a decir profetizamos. Ahí específicamente eso es lo que dice. Profetizamos en tu nombre. Hicimos muchos milagros y señales, sanidades. Apartados de mí, yo nunca los conocí. Hacedores de maldad. Jesucristo hablando, ¿por qué sigues contradiciendo lo que la palabra dice? ¿Por qué sigues contradiciendo lo que la palabra enseña? ¿Por qué sigues peleando? Porque no te gusto. Mira, ahora no tengo ni espejuelo. Mira a ver si mis ojos te gustan. Son azules, verdes. Yo no sé qué color son. Mira a ver. A ver, pero ¿sabes qué? Que Jesucristo era feo cuando vino como hombre. Porque dice la Escritura, y me hizo ver eso Francisco Reyes, me hizo ver eso. Al principio no la recibí, después lo entendí bien. Dice la Escritura, no habiendo parecer en él para que le deseemos. Es porque todos los que Dios envía verán en bellos, preciosos, hermosos, rubios, abusadores, y las mujeres caían tendidas a sus pies. Pero a este Jesús las mujeres caían tendidas a sus pies, pero era por el Espíritu, no por su belleza. Ahora nosotros lo vemos bello. Nosotros lo vemos hermoso, precioso, hermoso, porque Él es bello. Y ahora en el cuerpo glorificado tiene, olvídate, más todavía. Nosotros lo vemos precioso, Él es bello, Él es hermoso. El más hermoso de todos los hombres es Él. Yo lo veo hermoso. Él es mi hermoso, mi amado. Hasta casado estoy con Él. Mira, me dio anillo hoy. Hoy me dio anillo, mira. Hoy hice pacto con Dios. Me casé con Cristo. Estoy casado con el Cordero. Hoy me casé con Él. Así que tú decídete de una buena vez a quién vas a servir, porque Dios va a vomitar a los tibios. A los tibios Dios los va a vomitar de su boca, los aborrece, porque son hipócritas, porque tienen un pie entre el mundo y un pie con Dios. Quieren congraciarse, divertirse, vacilar, para eso tienen tiempo. Pero no tienen tiempo para ir a buscar las almas, para confrontar, para prepararse escrituralmente. Y cuando vayan a las casas de los cristianos, vente, papito, como le hizo Jael, hagan como hizo esta muchacha, que el nombre ni me acuerdo bien. Vente, papito, para que te bebas la lechita, que te voy a sembrar la estaca en las sienes. Pero eso es literal al diablo, claro, no a la carne. Pero hagan como Jael, me parece que fue esa muchacha, que le dijo, vente, tú viniste, tú te metiste en el lugar correcto. Vente para acá adentro. No sean tan religiosos, que el demonio aquí no va a entrar. A la casa de ninguno de los hijos de Dios el demonio no va a entrar. Usted no tenga miedo, porque el Espíritu de Dios es mayor que todos ellos. Que todo, el mismo Satanás, vamos. Él no puede, de la puerta para afuera se queda. Aquí no entra. ¿Entiendes? No tenga temor ni tenga miedo. Deje de ser un legalista, un religioso. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque Dios está con usted y es más grande, es mayor, y Él dará las palabras que tenemos que decir. Tan sencillo. Pero clávele la estaca como Jael en las sienes, invítelos a entrar. Pero ¿qué palabra le vas a dar? Ese es el problema. Deja que el Espíritu Santo te instruya, como te vengo diciendo. Elige, en vez de estar brincando y saltando, y lo digo literalmente, hacerte discípulo de la palabra, de la Escritura, para que puedas ir a buscar las almas, para que estés preparado y presentes defensa. No dentro del pueblo nada más. ¿Entiendes? Y si va a ser así, para que por lo menos al menos puedas confrontar la mentira dentro del pueblo, que es lo que está permeando en este tiempo. Y es lo que todavía no quieren aceptar. Pues lo van a tener que aceptar, porque eso es lo que está pasando. Por eso es que mucho pueblo está perdiéndose, por eso muchos apartados, y por eso muchos van de camino al infierno. Tan sencillo como eso. ¿No lo quieres aceptar porque viene de mis labios? Pues eso es lo que hay. A este escogió Dios, te guste o no. Te guste o no. Y me tendrás que soportar, porque estaré de pie predicando, y este apenas es el principio de las cosas que Dios va a hacer. Terrible. Para poder anunciar el evangelio del Cordero de Dios. Que no existe una cosa más grande que ese anuncio. La buena noticia. Pero la buena noticia es que yo voy a bajar mi vara, me voy a confabular contigo y ahora me voy a hacer socio tuyo para ganarte. Eso es hipocresía y falsas estrategias del mundo. Se confronta con la verdad. Y Dios se va a encargar después de hacer lo que Él vaya a hacer. Porque ya esa gente se llevó la verdad. ¿Y tú te crees que el Espíritu los va a dejar quietos? ¿Tú te crees que la palabra que salió de la boca de Dios va a volver atrás vacía? Ya estuvieron expuestos a la verdad y eso, ya sus vidas fueron marcadas. Sus vidas fueron marcadas y confrontadas
Porque ¿qué le dije? Aquel es un profeta que dice ser. Pues aquí hay, ¿cuánto? Más de 20 profetas. Contando a Moisés, Abraham, David, contando a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, y todos un montón de profetas, y todos dicen lo mismo, todos. Entonces, un pelagato me va a venir con un ángel, y ahora un profetita va a venir a cambiar esto. Un profetita, en serio. Tan débiles son, tan débiles y tan incrédulos son, que necesitan que alguien les muestre una maravilla más grande que la maravilla de la cruz. Por eso es la comezón que tanto habló el Señor, por la comezón de oír. Están buscando a ver quién les dice algo nuevo. Pues yo te tengo algo nuevo. Yo te tengo algo nuevo. ¿Tú quieres saber algo nuevo? Que Cristo se renueva y todos los días nos da el pan fresco nuevo, sin salirse del marco de la palabra, sin salirse del marco de la Escritura. Todos los días Dios tiene pan fresco, sin inventar. Yo no te estoy hablando bluff. Para los que aman a Dios, los misterios, Dios es eterno, amado. Dios es infinito, es eterno. Y Él tiene todos los días maná fresco. Dice el maná, del maná escondido, dijo Jesús, les daré a aquellos que venzan y a aquellos que peleen hasta el final. Hay un maná escondido. Así que Dios tenga misericordia y me dé también del maná escondido. Tú sabes por qué te lo digo, Señor. Del maná escondido. O sea, aquí está, todos los días es nuevo, pero no se sale del marco de la Escritura. En esto creemos, porque esto costó la vida de cientos de personas para poder llegar a nuestro poder. Para poder llegar esta palabra a nuestras vidas costó sangre, costó vida, literal. Personas que fueron crucificadas, personas que fueron asesinadas, personas que fueron quemadas vivas, personas que fueron cortadas la cabeza, para que esta Biblia hoy podamos tenerla en la mano. La que la tienen en la mano la desprecian muchos. Aquí es suficiente, yo no necesito otro libro. Y yo no digo que haya libros y demás, sí los hay, porque el Espíritu Santo también ha levantado y nos ayuda y nos exhortan, pero todo libro que en un punto contradiga lo que dice la Biblia, préndalo en candela y en fuego, porque no es del Espíritu de Dios. Todo libro que pueda salir, si pasa la palabra, si está de acuerdo a los apóstoles del Cordero de Dios, es bienvenido, es aceptado. Es aceptado para, pues, ver qué puede agarrarse, que sea del Espíritu y que me edifique a yo crecer en la vida del Espíritu. Pero si Dios no me ha dado permiso, que eso también ya se los he dicho, les he dicho antes de tomar cualquier libro, mira, este señor estuvo como 6 o 7 meses, 8 meses detrás de mí, a cada rato que podía, y yo pues no le decía que no, porque yo no tenía la paz para hacerlo. Y un día el Señor me dijo, cógelo, y con temblor y temblor lo cogí, y aún así estuve como 1 mes y medio que no lo toqué, hasta que Dios me dijo que era el momento de leerlo. Y fue el libro de que lo tengo ahí, no se lo he devuelto, pero algún día de esto, y si no, pues ya me lo sembró, olvídate de eso, obligado, obligado me lo sembró. Y ese libro es poderoso, de Watchman. Watchman escribió el primer volumen del Espíritu Alma, es poderoso, porque ese es el fundamento del apóstol de Cristo, a través del apóstol Pablo, pero ampliado. Por eso los americanos lo llamaron Watchman, el vigía, porque podía expandir o expandió la doctrina del apóstol Pablo en un lenguaje que es más claro, del alma y la carne, ¿viste? Entonces, ese hombre habla unas verdades ahí que ayudan al creyente a poder madurar y a poder crecer. Tan sencillo. Watchman está muerto, entregó su vida a un mártir, pero ahí nos dejó tesoros escritos, pero ninguno como este. Ninguno como este. Así que, hermanito, lo que tenía para compartir era eso. Lamento mucho que estos muchachos no hubieran permitido haberlos grabado, pero se les trató con dignidad, con respeto, con amor. Eso te lo por seguro. Sin ninguna falta de respeto ni alzarle la voz. Dios me libre de tal cosa como esa. Yo predico de una manera, claro, pues en el espíritu así, pero estuvimos ahí pues hablando y compartiendo, pero lo que se tenía que decir, ¿me entiendes? Porque al diablo no se le da lugar a nada. Al diablo cierra tu boca, punto y se acabó. Al diablo no tiene ningún derecho legal. Y claro que hablaron, por supuesto, dijeron sus cositas, pero hasta el punto en que dijeron, pues, una de las cosas que, pues, no son ciertas, punto y se acabó. Y la verdad tiene que ir sí o sí. Sí o sí. Así que, si dices que tienes amor, si de verdad hay tanto amor,
empieza ganándote las almas, empieza instruyéndote en la palabra para que Dios te pueda usar y puedas realmente defender el Evangelio de Cristo. Porque déjame decirte que sí se necesita defender el Evangelio. Sí se necesita. Todos los mártires murieron por defender el Evangelio. No fue por defender sus vidas. Te equivocas si piensas de esa manera. Todos los que murieron no estaban defendiendo su vida, pero defendían la postura, defendían la doctrina de Cristo, defendían el Evangelio, defendían la verdad. Ellos murieron defendiendo la verdad. Y gracias a ellos, aún los historiadores, como algunos de ellos que apenas lo estoy descubriendo ahora, Ireneo, yo no sé, esos nombres raros. Policarpio es el que más me interesa de momento, e Ireneo, porque Policarpio fue un discípulo directo del apóstol Juan, directo. Y la historia escribió de él. Me interesa, estoy apenas empezando. Ireneo es otro que me interesa porque fue discípulo de Policarpio a su vez, pero es uno de los más aceptados, según la crítica literaria. Y otros más, que es Tertulio, yo no sé qué más, que también me interesa, pero en un punto dado empezaron a contradecirse. Pues eso pasa cuando el hombre busca la gloria, cuando el hombre busca hacer sus propios pensamientos y escarba en sus propios pensamientos, empieza a creerse Dios. Pero cuando lleva sus pensamientos a esto mismo te ayuda para que tú puedas desbaratar las fortalezas y que no te creas Dios. ¿Ves? Para que no te creas muy inteligente y pues te ayuda, porque entonces canalizas todos tus pensamientos, si no están canalizados con el propósito de edificar a la iglesia, pues te estás dando cuenta que esos pensamientos te quieren llevar a ser Dios, te quieren llevar a la soberbia, a la arrogancia, a lo que muchos están de los supuestos apóstoles de hoy, los pavoneros, los cuchiplumas nada más, son palomeros, son unos palomeros, porque lo que tienen es palabrería, pero no tienen la profundidad, porque no enseñan el reino de Dios. Lo que enseñan son pavonerías de supuesto reino de hombres, de riquezas, de promesas y de mucho adorno a la palabra. Están como José Smith. Igual que José Smith, cogen la palabra y la adornan. La palabra no necesita adorno, papi. La palabra lo que necesita es poder de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes con sabiduría rebuscada, yo no vine a ustedes con palabrería, yo vine a ustedes con el poder de Dios mostrado. Y con ese poder es el que yo estoy hablando de ustedes. Yo no vengo con palabrería, papito. Yo tengo evidencia y testimonio, flaco, para que sepas. Así que el que se quiera perder, que se pierda. Pero los que quieran seguir a Cristo, prepárense, porque va a llegar el tiempo que la persecución va a apretar bastante fuerte. Pero si te quieres seguir mezclando, Dios te va a vomitar de la boca. Te va a vomitar, porque Dios no se confabula con la mezcla. Eso por un tiempo Dios lo ha permitido, a ver qué van a hacer los hijos de Dios. A ver si van a seguir permitiendo la mezcla o le van a dar fin. Y yo que ustedes, es mejor que se definan a qué Dios van a servir. Porque Dios los va a definir. Y si esperan a que Dios los defina, se van a lamber, como dice el Pai mío, se van a lamber la bota, se van a lamber. Porque cuando Dios diga hacer lo que está pronto por hacer, entonces va a venir el ay. Y ya ahí es tarde. Así que defínete, porque escrito está, de mi boca los vomitaré, por cuanto son tibios, como muchos andan. Un pie en el mundo, agradando a los hombres, y un pie con Dios. Hipócrita, arrepiéntete, para que verdaderamente puedas ser un digno representante del Evangelio. No los estúpidos y las porquerías de frutos, es el bueno, ay, ese es ser un digno representante de los hombres, un digno representante de los hipócritas. Porque el único bueno es Jesucristo. Para que entiendas, a ver si aprende. Enfócate en lo que dice la palabra y séle fiel a Cristo hasta la muerte. Y entonces recibirás la salvación, porque todavía ni te inventes, ni te la creas, ni te montes en el barco. Ustedes están mal instruidos. Ustedes no son salvos todavía, ninguno de nosotros lo es. Estamos llamados a salvación. Estamos separados para salvación. Pero no es hasta el día final que llegue la luz que se va a saber si realmente alcanzamos la salvación o no. No te equivoques, esto no es ninguna predestinación. No te equivoques, Dios en su soberanía conoce lo que van a ser salvos. Pero ni tú ni yo lo sabemos. Estamos caminando, como dijo el apóstol Pablo, mirando al invisible hacia adelante,
pero entendiendo que es a ver si hacíamos aquello por lo cual fuimos llamados. Nos extendemos hacia adelante, no descuidando la salvación, velando con temor y temblor en ella, porque sabemos que hay que cuidar esa salvación. Así que, si eres de la supergracia, despierta. Si eres de los hipócritas, despierta. Y si eres de los indiferentes, despierta. Y si eres de los ingenuos, también. Igual que la mega persecución de negros y blancos aquí en la nación de los Estados Unidos de América. Ay, papito, cuánto dolor te espera si no te arrepientes. Cristo no mira color ni tan siquiera mira nación. Él mira corazones, papá. Así que sigue perdiendo tu tiempo en cualquier persecución, en cualquier causa estúpida de hombre y sigue dividiendo a la iglesia. Que por cuanto has puesto tropiezo a los hijos de Dios, lo que te espera es fuerte para ti. Esto es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Dios les bendiga. Más adelante pues traeré la palabra. Y sí había querido y había plantado, lo voy a leer. Voy a terminar con este escrito que hice por una hipócrita que escribió algo del circo. Le voy a contestar de esta manera. Dice, el amor no admite mentiras. Lo que pasa es que con la misma palabra que es de bendición, la toman los diablos para manipular, controlar, amonestar, amedrentar, y querer callar la boca del que habla la verdad. Del evangelio. La palabra dice, conocerán la verdad los hará libres. No dice que por amor diré lo que te haga sentir no ofendido o no rechazado. No, eso no es lo que dice la palabra. Personitas ingenuas. La verdad es una y no admite variantes. Punto. Ustedes, los que Satanás controla, son los que han traído y permitido estas vergüenzas a Dios, dejando bien claro quién los controla y de parte de quién hablan. De no arrepentirse, su parte será con Satanás en el lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca se apagará, porque amaron la obra de la maldad. Dios te bendiga.